Buenos días, amada iglesia. De verdad que ha sido una bendición estos pasos, estos tips que nos han venido hablando acerca de la oración. Muchas veces nosotros queremos entrar en la presencia del Señor, queremos entrar en intimidad, pero no sabemos cómo hacerlo. No sabemos cómo hablar, no sabemos cómo empezar, no sabemos, ¿cierto? Y a veces cuando tenemos tantas cosas en nuestra vida que nos agobian, pues a veces mucho más, ¿no? Mucho más como que esas cosas nos distraen y no nos dejan como entrar en ese tiempo y en esa intimidad con el Señor. Algo que el Señor me ha venido hablando, o bueno, hace mucho tiempo, es que la oración no es un conjunto de palabras, ¿sí? La oración son hechos. Nosotros tenemos que orar, pero también tenemos que creer, ¿cierto? Y eso nos hablaba el pastor iniciando este estudio, también nos hablaba mi esposo Olmer en el estudio hablando del creer, ¿no? Del poder que hay en nuestras palabras cuando nosotros confesamos, ¿cierto? Cuando nosotros oramos, cuando nosotros hablamos. A veces queremos pedir algo y creemos que tenemos que estar toda la noche pidiéndole al Señor por ese algo. ¿Cierto? Por esa petición o por esa necesidad. Creemos que tal vez si no lo hacemos o si no oramos cierto tiempo, va a ser más difícil que el Señor nos escuche o que no nos va a escuchar o que es que se demore en escucharnos. Y no, a veces solamente basta con pedir, con decir lo que necesito, decía el pastor en su primer estudio, ser específicos con lo que vamos a pedir. Señor, tengo tal necesidad, necesito provisión para esta semana. Lo creemos porque no solamente es hablarlo, sino creerlo y os será hecho. Amén. Bueno, en el día de hoy nosotros hablaremos de 7 cosas importantes que nosotros debemos tener en cuenta en el momento de orar. Sí, no tiene que ser necesariamente en orden, pero sí hay que tenerlas en cuenta para cuando nosotros queremos estar en intimidad, entrar en intimidad con el Señor. Bueno, la primera que quiero hablar en esta mañana es orar al Padre en el nombre de Jesús. Eso es lo primero que nosotros sí debemos hacer, orar en el nombre de Jesús. Tenemos que pedir todo en el nombre de Jesús, porque Él es el intercesor. Por medio de Él es que nosotros vamos al Padre, ¿sí? Y nos vamos a basar en esta mañana en Juan 10, 23, 24. Si usted tiene allí su palabra, que yo me imagino que sí, porque yo creo que todas estas semanas que hemos recibido estos tips de oración, usted ha venido apuntando lo que le parece importante, pues todo es importante, pero lo que más como que usted se le dificulta, usted lo ha venido apuntando, ¿cierto? Entonces, en esta mañana para este punto nos vamos a basar en Juan 16, 23 al 24, ¿cierto? Y dice la palabra del Señor: en aquel día no me preguntarás nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido, dice la palabra del Señor. Dice, todo cuanto pidiereis al Padre, perdón, en mi nombre, lo recibiréis, ¿cierto? Qué importante nos dice la palabra acá, que es pedir en el nombre del Señor. Todo lo que ustedes necesiten os será hecho si ustedes creen, pero también si nosotros pedimos en el nombre de Jesús. Sí, no hay que olvidarse nunca cuando nosotros tenemos alguna necesidad de pedir en el nombre del Señor. A veces pedimos sin creer, solamente oramos por orar, ¿cierto? Porque ya nos acostumbramos, nosotros llevamos ya más de un año levantándonos, ¿cierto? Diariamente a las 6 de la mañana orando, y esto ya se ha convertido en un hábito en nuestras vidas, ¿cierto? Pero muchas veces, y no sé si a usted le pasa, pero a mí sí, lo confieso, soy carnal en muchas ocasiones,
Y a veces yo me levanto a orar y cuando no escucho orar, entonces como que empiezo a orar y a hablar, pero ni siquiera sé lo que estoy orando y yo digo, uy, pero Señor, ¿qué estoy orando? ¿Qué estoy diciendo en este momento? ¿Cuál es la dirección que debo tomar para orar? Porque no sé ni qué es lo que estoy diciendo, ¿cierto? Y yo creo que a veces nos pasan cuando de pronto caemos como muy cansados por la noche y al otro día como que nos levantamos, entonces así como todos aturdidos, entonces pasan estas cosas. Por eso a veces soy sincera, prefiero decir, no me voy a levantar a orar, voy a orar más tarde, porque sé que si en este momento estoy cansada, no voy a de pronto a tener la misma efectividad que yo debería tener. ¿Cierto? A veces Samantha no deja dormir en las noches, es muy cansoncita, entonces cuando ya como que se duerme es cuando digo ya voy a conciliar el sueño y ya suena la alarma para la oración. Yo digo, ay no Señor, si yo me quedo ahorita orando no sé ni qué voy a decir, no sé ni qué es lo que voy a hablar. Entonces prefiero tomar ese tiempo en serio, prefiero tomar ese tiempo de intimidad apartada de verdad cuando ya yo sé que tengo el tiempo para hacerlo porque estoy consciente de lo que estoy hablando, porque muchas veces nosotros ni siquiera entendemos o de pronto entendemos lo que estamos diciendo, pero nuestro espíritu está lejos, ¿sí? Porque no está en unidad con el Señor, ¿cierto? Cuando nosotros pedimos en el nombre de Jesús, lo reconocemos a Él como intercesor, ¿cierto? Reconocemos que Él es todo en nuestras vidas, reconocemos lo que Él hizo en la cruz, reconocemos la dependencia total que tenemos de Jesús, ¿cierto? Entonces por eso es muy importante pedir en el nombre de Jesús. No solamente aplica para necesidades económicas, porque pues nos decía el pastor en semanas anteriores que las peticiones tal vez más como más escritas cuando nosotros oramos, sí, por la que más nos piden que oremos es sanidad física, provisión, ¿cierto? Pero a veces nuestra necesidad es del alma, nuestra necesidad es del corazón. Aún así, tenemos que pedir en el nombre de Jesús. Dice más adelante, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, para algo debemos pedir en el nombre de Jesús, ¿cierto? Porque la misma respuesta nos la está dando la palabra, para que vuestro gozo sea cumplido. Es muy difícil orar cuando de pronto tenemos tristeza en nuestro corazón, ¿cierto? Es muy difícil orar, es más complicado orar cuando de pronto nosotros no vemos respuesta, como que llevamos mucho tiempo orando por lo mismo. Uno debemos examinarnos porque no hemos recibido respuesta. Tal vez ya hemos recibido respuesta, no como la que queremos, pero ya recibimos respuesta. Muchas veces oramos nosotros queriendo, no sé, una moto, ¿sí? Una moto y le oramos al Señor por la moto y le oramos al Señor por la moto y el Señor nos bendice con un carro. Pero usted se queda, no, pero yo quería la moto, pero yo quería la moto. Y hay un dicho que se lo escuché una vez a un pastor y dice que Dios no nos da lo que nosotros queremos y sino lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces, el Señor sabe cuál es nuestra necesidad, que tenemos que hablarla, decirla como nos enseñaba el pastor semanas anteriores, pero, pero Él sabe cuál es nuestra necesidad y sabe qué es lo que nosotros necesitamos. A veces sí el Señor nos cumple nuestro capricho, pero Él sabe qué es lo que realmente nosotros necesitamos, ¿cierto? Entonces, a lo que voy es que no podemos tener un verdadero gozo si en realidad nos falta algo, ¿cierto? Entonces dice la palabra que el Señor está dispuesto a darnos todo lo que nosotros pidamos, siempre y cuando esté bajo la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Usted y yo oramos bajo la voluntad del Señor, ¿cierto? Yo sé que usted y yo no vamos a tener una oración incorrecta, vamos a pedir cosas tal vez que incorrectas o para usarlas en contra de alguien, ¿cierto? Nosotros vamos a orar bajo la voluntad del Señor y tenemos que pedirle guianza al Espíritu Santo para que Él sea quien nos direccione en cómo orar y en qué pedir, ¿cierto? Bueno, el segundo punto que les voy a hablar en esta mañana, entonces el primero, ¿cuál era? Pedir en el nombre de Jesús, hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto? El segundo punto es debemos creer que vamos a recibir, ¿sí? Como decía inicialmente,
nosotros a veces oramos por orar sin creer, ¿cierto? Repetimos lo mismo y Señor, y te pido, pero nosotros realmente no creemos en nuestro corazón. Y así no va a ser nuestra oración exitosa, nuestra oración no va a ser efectiva, porque no estamos creyendo lo que estamos recibiendo. Para este punto voy a basarme en Marcos 11:24. Si usted lo tiene allí, me va a acompañar. Y dice, por tanto os digo que todo lo que pidéis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Nosotros a veces, terminamos la oración, a veces con Olmer está orando y yo le digo, una vez le pregunté a Olmer, le dije, ¿y qué sentiste? ¿Qué sentiste cuando oraste? ¿O qué crees? ¿O qué? Y pues yo espero que Dios me responda. Y yo después me quedé pensando, yo dije, yo espero, eso fue hace mucho tiempo, dijo, yo espero que Dios me responda. No, la palabra dice que no, si es que no debemos esperar, que debemos es creer que Él nos va a responder, ¿cierto? Dios es un Dios de fe y nosotros somos hijos de un Dios de fe, ¿cierto? Usted es un hijo, si lo hablamos, digamos, en apellidos, usted es un hijo de un Martínez. ¿Y cómo se apellida? Pues Martínez. Usted se apellida Garzón, ¿por qué? Porque usted es su padre es Garzón. Si usted se apellida López, ¿por qué? Porque su papá apellidaba López, ¿cierto? Entonces, Dios es un Dios de fe, pues nosotros somos hijos de un Dios de fe. Y Dios se complace en esa oración de fe. Dios responde esas oraciones de fe, ¿sí? No en las oraciones que a veces hacemos por orar. A veces nosotros queremos recibir primero y después creer, ¿cierto? Entonces, oramos por sanidad. Alguien nos pide que oremos por sanidad. Entonces, oramos porque esta persona, no sé, tiene dolor de cabeza, tiene un cáncer, tiene dolor de rodillas, y oramos por sanidad. Y creemos es cuando ya el Señor la sanó. Ay, sí, lloré y sí. Ay, sí, ahora sí yo creo, ¿cierto? Porque es difícil nosotros creer en algo que no hemos visto. Pero esa es la fe. La fe no es por vista. Entonces, no debemos esperar que pasen las respuestas o que pasen las cosas para nosotros poder creer. ¿Sí? Así no es. Así no se juega. A veces tardamos mucho tiempo, malgastamos el tiempo en la oración, ¿sí? Y sí, yo también cuando yo estudiaba esto, yo decía, ¿será que uno puede perder el tiempo orando? Sí, y uno puede perder el tiempo orando, porque ora todo el tiempo por lo mismo, porque llevamos, no sé, inclusive conozco personas que llevan años orando por algo. No sé, por sanidad interior, por algo emocional, por enfermedad, y no pasa nada, ¿cierto? No pasa nada. ¿Por qué? Porque oramos por lo mismo. Cuando nosotros debemos es dar gracias a Dios por la respuesta que va a llegar. No sabemos cuál será la respuesta porque muchas veces no es como nosotros la esperamos, no es muchas veces como nosotros la queremos, ¿cierto? Pero demos gracias por las respuestas. Si estás orando por una casa, no, Señor, y yo quiero una casa, Señor, dame una casa, Señor, por favor, y todos los días con la misma oración. ¿Te acuerdas, Señor? ¿Te acuerdas que yo te dije que yo quería una casa? No, Señor, por favor, una casa. Cuando debemos decir, Señor, gracias porque tú ya me diste una casa. Gracias porque tú ya me diste una propiedad para yo vivir y yo poder estar con mis hijos. Señor, gracias por esa casa que tú ya la tienes planeada para mí, Señor. Gracias. ¿Sí? Entonces tardamos mucho tiempo en pedir algo que de pronto Dios ya quiere darnos, pero no damos gracias, sino malgastamos el tiempo en pedir y en pedir. Vamos a ver otro punto, ¿sí? Yo decía, Dios a veces quiere que nuestra fe sea aprobada, ¿cierto? Dios deja que nuestra fe sea aprobada, por eso a veces no recibimos lo que realmente nosotros queremos o en el tiempo que nosotros queremos, porque también debemos ser probados. Decía Olmer hace 8 días que hablaba, decía, a veces es difícil esperar,
¿cierto? Dice una canción, mi mente dice que no es posible, pero nuestra confianza, nuestro corazón debe estar puesta en Dios, ¿sí? Entonces, siempre confiar en Dios, en la prueba, siempre confiar en Dios. Dios nos sacará, Dios responderá, Dios proveerá, Dios sanará, ¿sí? Dios lo hará. Y a veces inclusive ya lo hizo, pero nosotros seguimos pidiéndole, ¿cierto? Porque a veces eso se vuelve como psicológico. ¿Cierto? Entonces seguimos pidiéndole a Dios por sanidad, no sé, un dolor de cabeza, y aunque ya de pronto se nos ha pasado el dolor de cabeza, seguimos orando, Señor, sáname el dolor de cabeza, ¿sí? ¿Por qué? Porque pedimos sin entendimiento, ¿sí? Bueno, el tercer punto que les quiero tocar en esta mañana es que debemos perdonar cuando oramos. Al orar debemos nosotros perdonar. Es muy difícil que el Señor fluya, es muy difícil que el Señor responda, es muy difícil que el Señor esté ahí en nuestra oración si nuestro corazón está cargado, si nuestro corazón está herido, si nuestro corazón está lastimado, ¿cierto? Entonces es muy importante nosotros entregarle al Señor entregarle al Señor nuestro ser, nuestro corazón, nuestros sentimientos, tal vez heridos, antes de pedir o antes de orar por algo. Y para esto me quiero basar en Marcos 11, 25 y 26. ¿Sí? Marcos 11, 25 y 26. Y dice la palabra del Señor: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Dice el 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Antes de poder nosotros esperar las respuestas a nuestras oraciones, debemos tener un corazón perdonador. ¿Sí? Debemos estar abiertos al perdón, debemos perdonar. A veces inclusive no sabemos por qué estamos cargados, pero estamos cargados. A veces, no sé si a usted le pase, a veces me siento lastimada, me siento mal y no sé ni qué es lo que tengo. ¿Sí? Le digo al Señor, muéstrame, porque a veces me dan ganas de llorar y llorar y llorar y no sé de qué. Y el Señor muchas veces me ha tenido que decir, tienes que perdonar, tienes que dejar a un lado, tienes que dejar a un lado, tienes que dejar a un lado el orgullo y traer humildad en tu corazón para poder perdonar. Porque Dios no se va a mover. Va a ser más difícil que se mueva si nosotros no tenemos un corazón perdonador. Cuando tenemos un corazón lleno de rencor, cuando tenemos un corazón lleno de envidia, lleno de odio, yo creo que el Señor no se va a mover allí, en esa oración, ¿cierto? Yo creo que el Señor no se va a mover allí cuando nosotros tenemos envidia o queremos venganza contra alguien, ¿cierto? Va a ser más difícil, ¿cierto? Eso bloqueará al Espíritu Santo, bloqueará el mover del Espíritu Santo, eso bloqueará el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso nosotros debemos pedir perdón y perdonar, ¿sí? Porque a veces se nos dificulta más perdonar que pedir perdón, porque creemos que todo está bien. Creemos que no, pues no, esa persona me ofendió, pero no, yo ya estoy bien, yo eso lo dejé en el pasado, eso ya olvidé, pero no. Muchas veces tenemos que venir a la presencia del Señor y decir, Señor, necesito perdonar, aunque si esa persona no me pida perdón, así esa persona no haya reconocido que me ofendió, así esa persona no haya reconocido que hay algo, que hizo algo mal contra mí, yo necesito perdonarlo. Y en el momento en que ustedes y yo perdonamos, vamos a sentir una paz inexplicable. Dios traerá paz a nuestros corazones cuando nosotros perdonamos, porque cuando nosotros nos dejamos a perdonar, dañamos esa relación con Dios, dañamos esa intimidad con Dios, porque no hemos podido perdonar a las personas que nos están
que están en medio de nosotros. Entonces, en nuestras oraciones, no dejemos que esos resentimientos dañen la comunión con Dios. No dejemos que esos resentimientos, esas ofensas, todo eso que hay en nuestro corazón, dañe nuestra relación con el Señor. Por eso entregamos todo lo que somos antes de pedir algo, antes de entrar en la presencia del Señor. Yo creo que una de las cosas más importantes que nosotros debemos hacer es entregar todo de nosotros, es entregar nuestro corazón lastimado, es entregar porque como dice la palabra, de lo que hay en nuestro corazón va a hablar nuestra boca, y si en nuestra boca, en nuestro corazón hay rencor, hay odio, hay todas estas cosas que impiden el fluir del Espíritu Santo, pues ahí sí Dios va a ser un poco más difícil, ¿cierto? Entonces, muy importante es nosotros poder perdonar, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué tal si hacemos un reencuentro? Vamos en el tercero, ¿no? Primero hablamos de pedir en el nombre de Jesús, ¿cierto? Eso fue lo que nosotros primero vimos. Debemos pedir en el nombre de Jesús. Segundo, debemos creer que recibimos, ¿cierto? Es esencial, creer, que es tan difícil a veces, pero muy esencial. Tercero, orar, perdonar al orar, ¿cierto? Bueno, el cuarto punto es siempre tener al Espíritu Santo en nuestra oración, porque a veces sí nos pasa, oramos, pero no invitamos al Espíritu Santo, quien es el que nos ayuda en nuestra oración y en nuestra debilidad. Él es el que el Señor se fue, pero dejó al Espíritu Santo, ¿cierto? Como nuestro consolador. Y a Él debemos invitarlo en nuestra oración, debemos tenerlo presente, ¿cierto? Como decía anteriormente, nosotros muchas veces oramos con entendimiento, pero no oramos con el Espíritu. El Espíritu está lejos de nosotros, está lejos de tener una comunión con el Señor. Entonces vamos a ir para este punto. Quiero ir a Romanos 8:26. Romanos 8:26 y 27. Dice: y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. O sea, aquí el Señor nos está diciendo no sabemos ni cómo orar, ¿cierto? Ni cómo pedir, pero el Espíritu Santo sí que sabe. Él sí que sabe. Pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, algo que nosotros no podemos llegar a comprender, yo creo. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Santo. Perdón, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Muchos a veces oramos y no somos conscientes de que Dios pueda hacer algo magnífico, ¿cierto? Cuando leíamos Hechos en el primer capítulo o en el segundo capítulo, donde Dios hacía todas estas manifestaciones a través de su Espíritu Santo, yo decía, o sea, es el mismo Espíritu que estaba en ese tiempo, es el que está ahorita, ¿cierto? Es el mismo Dios, es el mismo Jesús. ¿Por qué no pasan esas cosas ahora? ¿Cierto? ¿Por qué no? Porque ahora es tan difícil que haya un avivamiento, porque es tan difícil inclusive que haya un milagro. Hablábamos en estos días y si alguien viniera a nosotros en silla de ruedas y nos dicen, ore por mí, o sea, nosotros nos asustamos, ¿cierto? Y creo que muchos diríamos, no, o voy a llamar al pastor, por favor, ayúdanos, ¿cierto? O vamos a llamar no sé, a Luis, que creo que Dios le dio el don de sanidad a Luis. Luis, por favor, ayúdenme que tengo un enfermo en silla de ruedas, ¿cierto? Porque a veces nos creemos incapaces de que Dios pueda usarnos, ¿cierto? O de que Dios pueda hacer algo, porque no creemos. Porque yo oro por si acaso, yo oro porque de pronto pueda suceder algo.
pero nos limitamos, o sea, somos tan limitados en nuestra mente que no creemos que Dios pueda hacer algún milagro, que Dios pueda responder. Pero con nuestra boca sí decimos, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para Dios no hay nada imposible, Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios sanador, ¿cierto? Pero en el momento que estamos, que venga una persona con cáncer y no, es que tengo cáncer y quiero ser sana, ¿usted estaría dispuesto a orar? Creyendo, porque orar, sí, podríamos orar, yo podría orar, pero creyendo que de verdad se va a sanar. Y dice la palabra que todo lo que nosotros pidamos os será hecho. Pero si pedimos en el nombre de Jesús, creyendo, ¿cierto? Pero ¿cómo vamos a orar con el Espíritu? ¿O cómo podemos invitar el Espíritu al Espíritu en nuestra oración? ¿Cierto? Pablo dijo que cuando él oraba, oraba en una lengua extraña. A veces tenemos muchas cosas que decirle al Señor, pero nosotros no sabemos cómo expresarlos, ¿cierto? No sabemos cómo decirlas. No alcanzamos a observar, a ver cómo podemos hablar, cómo podemos decirle al Señor tantas cosas. Pero por eso Pablo oraba en lenguas extrañas, ¿cierto? Por eso Pablo oraba en un lenguaje que era totalmente desconocido, porque es cuando el Espíritu de Dios y el Espíritu de nosotros se unen, se conectan y empiezan a hablar y empiezan a decir cosas que nosotros ni siquiera sabemos, ¿cierto? Hay cosas en nuestros corazones por las cuales nosotros debemos orar, pero no sabemos cómo. Pero el Espíritu Santo sí, él sí sabe, y por eso dice la palabra que Él nos ayuda, ¿cierto? Dice, de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda. Nos mandaron al Espíritu Santo para que sea Él quien nos ayude, no para que ore por nosotros, ¿cierto? No para que escribamos como a veces pasa en el chat, porque necesito que ore por mi primo, por mi tío, ayúdeme a oración, y a veces como que o sea, a la persona que está dirigiendo, como que la persona que está detrás de la pantalla piensa que al escribirlo y a que la otra persona ore, ya de pronto el milagro se puede hacer. Y a veces, muchas veces nosotros ni siquiera oramos, ¿cierto? Yo tengo no sé, a mi mamá enferma, necesito por favor que me ayuden en oración por mi mamá. Y como veo que la otra persona lo está orando, está haciendo, yo, sí señor, pero ni siquiera, pero no salen de palabras de mi boca declarando sanidad, ¿sí? Porque esperamos que otras personas oren por nosotros. Entonces, así mismo pasa con el Espíritu Santo. Dios nos mandó al Espíritu Santo para que nos ayudara, ¿cierto? En oración. No para que lo hiciera por nosotros, pero sí para que nos ayudara. Hay situaciones, no sé si a usted les ha pasado, hay situaciones que se presentan en nuestras vidas, inclusive con personas, ¿cierto? A mí me han llegado personas que me dicen, necesito que ore por mi esposo. ¿Sí? De pronto yo no me siento como a veces en la libertad de preguntar por qué quiere que ore, qué pasa con él, ¿cierto? De pronto que es infiel, es tomador, está en malos pasos, ¿sí? No me atrevo a preguntarle a la persona por qué específicamente quiere que oremos, ¿sí? Pero el Espíritu Santo sí sabe. Entonces, a veces al entrar nosotros en hablar en esas lenguas extrañas, no sé yo por qué estoy orando, sé que estoy orando por él, estoy orando por esa situación, pero es mi espíritu con el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces a veces no tengo la necesidad de decirle por qué quiere, no, oro por esa persona, listo, empiezo a orar, cuando empiezo a orar en lenguas, entonces ya sé que es el Espíritu Santo quien está recibiendo mi oración y no tengo la necesidad yo tal vez de saber algo en específico por el que orar por esa persona. En cambio, hay otras situaciones más fáciles por las cuales orar, como lo veíamos anteriormente, no sé, por provisión, por sanidad, por salud mental, por el perdón. Todas esas cosas son un poco más fáciles de orar, pero sí hay cosas difíciles cuando nos toca a nosotros entrar en intimidad con el Señor para orar por algo.
¿sí? Sé que muchas personas en este tiempo oraron por Andrés Chávez, que se metieron a orar horas y horas y noches enteras orando por él, ¿cierto? Dando gracias a Dios por él, porque era algo específico que nosotros, en los cuales nosotros a veces debemos meternos hasta lo más profundo para orar, ¿cierto? Y es cuando nosotros oramos en lengua, es cuando el Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu, ¿sí? Bueno, la quinta, vamos en el quinto punto que debemos tener nosotros presente, que debemos tenerlo ahí como punto clave, es la oración de intercesión. Oración de intercesión, ¿cierto? Dice la palabra en Romanos 8:26 que el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué es un intercesor? Un intercesor es ponerse en el lugar, ¿cierto?, de otra persona. Es aquel que toma como el lugar de otra persona para interceder, para pedir por alguien. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, ¿cierto? Él intercede por nosotros. Nosotros hemos orado, estamos llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo se involucra y se intercede por otras personas. Qué bueno, no sé usted, pero yo me siento a veces, no sé, como tranquila, como con una paz, cuando yo puedo orar por la necesidad de alguien, cuando yo digo, no estoy orando solamente por mí, cuando no somos egoístas, cuando nos interesamos por las peticiones de otro. Sabemos que Dios está respondiendo. Cuando oramos, creemos que Dios responde, pero es tan chévere cuando yo digo, bueno, yo me dejo a un lado, yo ya oré por mí, yo ya me entregué, yo ya pedí perdón, ahora sí puedo, ya tengo mi corazón lleno, ahora ya estoy limpia, digámoslo así, ya puedo orar por las peticiones de otras personas. De verdad que ese es el amor. Ese es el amor que nosotros, que el Señor refleja por medio de nosotros cuando nosotros oramos por esas personas, cuando nos importan las peticiones de otros. Yo tengo que confesarlo, ¿sí? Yo llevo mucho tiempo en el Evangelio y tardé mucho tiempo para entender lo importante que era orar por las peticiones de otras personas, ¿sí? Yo cuando oraba por mí, oraba por mi familia, oraba por mis papás, oraba por mis hermanos, ¿sí? Pero de aquí a tener no sé, un sentir para orar por la petición de alguien era complicado, ¿sí? Era complicado porque yo decía, Señor, pero a veces no sé ni qué orar por mí, ¿sí? A veces me queda tan difícil orar por mí misma y no sé orar por otra persona, no sé orar por las peticiones de otra persona. Pero un día empecé a ejercitar esto, un día empecé a ejercitar, a orar por las peticiones de otras personas. Al principio fue difícil porque al no ver respuesta yo decía, no, yo no sirvo para esto, yo no sirvo para orar por las peticiones de otras personas. Si Dios no contesta las mías, mucho menos voy a orar para que conteste las de las demás personas. Pero entendí que no, que mi función era orar, que mi función era orar y creer. Así tal vez esa persona en el momento no recibiera respuesta, mi función era orar por ella, mi función era orar por la petición de esa persona. Y cuando yo ya empecé como ya a orar más por las personas, como que yo misma, yo dije, uy, qué bueno, o sea, se siente algo tan distinto, algo tan diferente cuando uno ora por las personas, cuando uno puede sentir tantas cosas y cuando uno ora en una lengua extraña por otras personas, no sé, es como algo inexplicable, como si el Espíritu Santo viniera y soplara y trayera consuelo y como que trayera ese descanso, como que no sé qué es lo que está pasando, pero yo obedezco y oro. Sí, entonces la oración de intercesión
es algo clave en nuestra oración, el orar por las peticiones de otras personas. Así que no ignoremos cuando alguien nos escriba que necesitamos orar por alguien. No ignoremos cuando alguien está en necesidad, porque debemos, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús si alguien le dijera que orara por alguien? Jesús, yo creo que en la Biblia nunca dice que se negó, y nosotros tenemos que ser como Jesús porque Él es nuestro modelo. Yo creo que Jesús nunca dijo, ay, sí, ahorita más tarde, ay, sí, cuando yo ore por mí, entonces oro por usted. No, Jesús no le importaba dejar de estar haciendo lo que estaba haciendo para venir y orar por esa persona. Entonces, asimismo, que nosotros podamos orar y nosotros podamos interceder también. Porque a veces, no sé, la gente cree que uno, porque lleva mucho tiempo en el Evangelio o porque tal vez tiene alguna función en la iglesia, la gente tal vez cree que es que a uno sí lo escucha a Dios, ¿no? Ay, no, es que usted sí lo escucha a Dios, ¿no han escuchado? A usted sí lo escucha a Dios, a mí no, ¿sí? Entonces, qué bueno nosotros poder coger esa persona y decir, bueno, tienes tal necesidad, vamos a orar los dos porque a los dos nos escucha el Señor. Entonces, en el nombre de Jesús vamos a pedir por sanidad. En el nombre de Jesús vamos a pedir por provisión, pero creyendo. Porque si yo creo y la persona no cree, no vamos a tener, digamos que la misma efectividad en nuestra oración. Ya vamos terminando. Ya vamos acabando. El sexto punto es edificarse a uno mismo cuando estamos orando. Edificarnos en nuestra oración con el Espíritu Santo. ¿Sí? Esto es algo muy importante cuando nosotros nos edificamos a nosotros mismos. Dice la palabra del Señor en Judas 1:20. Judas 1:20 y dice: pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. O sea, debemos edificarnos, lo que nos dice la palabra, ¿cierto? Dice, también dice en 1 Corintios 14:4, dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Más adelante hablaremos, viene otra persona a hablarnos acerca del hablar en lenguas más profundamente. Pero básicamente lo que nos dice la palabra es que nosotros debemos edificarnos, ¿cierto? Nosotros debemos. ¿Y cómo nos edificamos? Hablando en lengua extraña. No sé si usted ya ha vivido esa experiencia de hablar en lenguas, o no sé si usted ya la tuvo, o hace cuánto no la tiene. ¿Hace cuánto usted de pronto no habla en lengua extraña con el Espíritu Santo? ¿Hace cuánto usted no se edifica por medio de estas lenguas? Esto todavía se usa. A veces muchas personas creen que esto ya era el antiguo pacto, o eso era cuando había avivamiento, o eso era cuando, sí, antes, es que antes. Sí, ahorita es muy raro ver las iglesias que hablan en lenguas y que oran en lenguas, ¿cierto? Esto de pronto ya no se ve, pero qué importante, porque la palabra nos dice, qué importante cuando hablamos en lenguas. No hay, en ese momento no estamos tal vez orando por otros, estamos edificándonos a nosotros mismos. A veces queremos edificar a otras personas, pero nosotros estamos vacíos, pero nosotros estamos sin edificar. ¿Cómo vamos a poder edificar a otras personas si nosotros no estamos edificándonos primero? Si nosotros no continuamente estamos limpiando, estamos renovando nuestra mente, podemos poder edificar a otros si no estamos edificados en nuestra vida espiritual? Cuando nosotros oramos en lenguas, vamos a otro nivel. Definitivamente es algo inexplicable, ¿cierto? Es algo que, como lo decía ahorita, es algo que yo ni siquiera sé qué estoy hablando, qué estoy diciendo, pero es mi espíritu que se une con el Espíritu Santo para orar. Más adelante vamos a ver más profundamente
lo que es el hablar en lenguas, lo que esa experiencia tan maravillosa, ¿cierto? Cuando nosotros oramos en lenguas, hay revelación, hay más revelación todavía. Si usted tiene revelación cuando ora, y no más su espíritu unido con el Espíritu Santo y tiene intimidad con el Señor, déjeme decirle que cuando usted se transporta a otro mundo, se transporta a ese otro mundo, es algo inexplicable. Es algo que usted empieza a entender cosas que tal vez no entendía, ¿cierto? Es algo que la atmósfera cambia totalmente. La atmósfera en oración cambia totalmente porque Dios trae más revelación a nuestra mente. ¿Y cómo lo hacemos? A veces, de pronto, muchas personas que están escuchando, están viendo esta transmisión, están conmigo conectados en este momento, nunca lo han hecho, nunca han hablado en lenguas. Es solamente uno disponer su espíritu, disponer el Espíritu Santo, disponer nuestro espíritu para el Espíritu Santo. Y Él va a empezar a actuar, Él va a empezar a hablar, Él va a empezar a poner palabras en nuestra boca, ¿cierto? El Espíritu Santo nos ayuda en todo, porque Dios lo dejó acá para ayudarnos, porque como lo dice la palabra, es nuestra ayuda. Y no se va a ir de un lado cuando nosotros oramos en el Espíritu Santo. Cuando nosotros oramos en lenguas, es allí donde el Espíritu Santo va a actuar. Porque hay cosas en nuestro corazón que nosotros ni siquiera sabemos que las tenemos, o hay cosas en nuestro corazón que ni siquiera sabemos nosotros cómo las podemos expresar con palabras. A veces, o no sé si a usted le pasa, yo a veces, como les decía ahorita, lloro y lloro y no sé por qué es. No sé por qué, yo simplemente tengo ganas de llorar y ya. No sé si es inmadurez, no sé si es, no sé qué es, pero descanso, pero siento ese descanso. Asimismo pasa cuando nosotros oramos en aquella lengua extraña, cuando nosotros oramos en aquello que nosotros no entendemos, no sabemos. Eso pasa, es algo a otro nivel. Bueno, vamos para el siguiente punto. Estábamos hablando de edificarnos a nosotros mismos. Y el último punto y no menos importante, es ponernos de acuerdo al orar con alguien. Debemos nosotros ponernos de acuerdo. Dice la palabra de Dios, es un versículo muy reconocido, que yo sé que usted lo ha escuchado, ¿cierto? Usted lo ha leído. Dice Mateo 18, 18. Mateo 18, 18 al 20 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto es una promesa tremenda. O sea, el Señor nos ha dado autoridad, ¿cierto? O sea, en su boca y en mi boca tenemos autoridad para atar y para desatar. Yo no sé si usted se goza en esto, pero yo sí me gozo. Que todo lo que yo pida, que todo lo que yo ate o todo lo que yo desate, será hecho si creemos y tenemos fe. Dice el verso 19: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hay un poder tremendo cuando 2 o 3 personas se ponen de acuerdo en oración por lo que necesitemos. Por eso qué bueno qué bueno nosotros poder escribir allí en el chat cuando tenemos peticiones, cuando tenemos necesidades, porque sabemos que no solo está orando la persona que lo está dirigiendo, sino usted que escribe, la persona que está orando y todas las personas que están escuchando la oración y que están orando, están unidas orando por su petición, ¿sí? Obviamente primero usted es el primero que debe estar allí orando, debe estar allí, es el primero que debe estar allí orando, es el primero que debe estar allí intercediendo, ¿no? Para que después, asimismo, las otras personas se unan con usted, ¿cierto? Entonces,
no solamente nos edificamos a nosotros mismos cuando oramos en unidad, edificamos la iglesia. Y no necesariamente tenemos que estar en la iglesia, en las cuatro paredes orando por algo. ¿Sí? Inclusive si alguien está en México, en otro país, en otro planeta, si se pudiera usted comunicar y está orando por lo mismo, el Señor allí se va a mover, el Señor allí va a estar. Si estamos nosotros unidos de corazón a corazón con el Señor y unidos en la petición. Y como lo dice la palabra, tenemos esa autoridad para atar y para desatar. Porque de verdad hay poder en la oración cuando esta oración es multiplicada. Hay poder en la oración cuando nosotros nos unimos con otras personas. Sí, el Señor va a responder. El Señor responde cuando nosotros oramos individualmente. Pero ¿saben qué pasa? A veces es el orgullo. El orgullo no deja que nosotros compartamos nuestras necesidades. A veces es el orgullo que que no nos deja el que pensarán los demás, ¿cierto? Ay, no, yo estoy pasando por esta necesidad, pero no, yo no puedo decir nada porque yo soy el pastor, entonces ellos no pueden enterarse en que yo estoy pasando por esto, o yo soy el líder, o yo soy la persona encargada, la que está arriba. No, yo no puedo decir que estoy fallando en esto o que tengo tal debilidad. ¿Por qué? Porque no, ¿qué pensarán si yo soy el pastor? Tremendo, tremendo que a veces es el orgullo quien no nos deja nosotros poder expresarnos, poder nosotros hablar, poder dejar que otras personas oren por nosotros, por el que dirán. A veces no queremos que las personas se enteren de cuál es nuestra debilidad, ¿cierto? De cuáles son nuestros miedos, de qué hay en nuestro corazón. Pero es necesario nosotros poder abrir nuestro corazón con personas que pueden ayudarnos y pueden edificar nuestra vida y pueden ayudarnos a orar por nuestras cosas, ¿cierto? Así como también ponemos, por favor, ayúdenme a orar por mi mamá, ayúdenme a orar por mi abuelito, por mi papá. También es bueno que usted un día diga, necesito que oren por mí también, ¿cierto? Porque tengo esta debilidad, porque tengo este problema, porque tengo esta situación por la que estoy pasando, ¿sí? Porque somos de carne y hueso y tenemos bastantes problemas, pero a veces el orgullo no deja que nosotros podamos expresarnos libremente, ¿sí? No deja. Entonces, vamos a hacer un resumen de las 7 cosas que vimos en este día, ¿cierto? Entonces, el primero era, ¿cuál? Pedir en el nombre de Jesús, ¿cierto? Debemos pedir en el nombre de Jesús. Segundo, debemos creer que recibimos, debemos creer que en nuestra boca hay poder, debemos creer lo que estamos nosotros orando para poder tener una oración efectiva. El tercer punto es perdonar, para que haya un fluir del Espíritu Santo y el Espíritu Santo pueda fluir libremente. Debemos perdonar, que nuestro corazón esté libre, que nuestro corazón esté desocupado para que el Señor lo pueda llenar, que no haya rencor, que no haya envidia. El cuarto punto es el Espíritu Santo debe estar en nuestra oración. Debemos dejar que Él sea quien nos ayude. Debemos de invitarlo a nuestra oración. El quinto punto es la oración de intercesión. La oración de intercesión. Orar nosotros por las necesidades de otros y dejar que el Espíritu Santo interceda también. Ese es el quinto. El sexto es edifícate a ti mismo orando en el Espíritu Santo. Ese es el sexto punto. Debemos nosotros ser edificados para poder edificar. ¿Y qué es ser edificados? Entrar en intimidad y practicar esas lenguas que el Señor nos ha dado, practicarlas porque todos podemos hacerlo. No hay una sola persona que no lo pueda hacer, simplemente es disponer nuestro corazón. Lo podemos hacer. El séptimo punto, y para terminar, es ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo para orar por las peticiones, ¿cierto? Eso es algo que es muy importante. Y bueno, para terminar, entonces vamos a hacer una oración. Y usted allí donde esté, trate de aplicar todas estas cosas que hemos visto,
¿sí? Todo lo que el pastor nos habló hace 15 días, lo que Olmer habló hace 8 días, lo que el Señor ha traído en esta mañana, hablemoslo, pongámoslo en práctica. No solamente, no es bueno solo escuchar, sino orar nosotros creyendo y ponerlo en práctica. Listo, bueno, entonces vamos a orar allí donde usted está y vamos a decirles: Espíritu Santo, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque has permitido, Señor, has dado visión a los pastores, Señor, para hacer estos talleres, Señor. Gracias porque creo en el nombre de Jesús que este taller en donde hemos venido aprendiendo va a ser de bendición, va a ser de edificación para mi vida, para mi familia, Señor. Gracias porque hoy aprendí, Señor, que debo pedir todo en el nombre de Jesús, quien es el que está allí a la diestra del Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú te manifestarás, Señor, porque Señor, yo oro, Señor, de aquí en adelante, no oro por orar, Señor, sino creyendo, Señor, que recibiré tu respuesta, Señor, que recibiré tu provisión, que recibiré tu sanidad, que recibiré tu paz, que recibiré tu gozo, Señor, porque tu palabra dice que esto, Señor, lo recibo para que mi gozo sea cumplido, Señor. Y hoy yo lo confieso, Señor, hoy declaro que en mis palabras hay poder, Señor, que si tal vez en algún momento he dudado en mi corazón, Señor, hoy quita esa duda, Señor, que obstaculiza tu fluir del Espíritu Santo, Señor, en mi vida, Dios. Quiero, Señor, creer, amado Señor, lo que tú harás, Señor, lo que estás haciendo, Señor, en esta necesidad por la que estoy pasando. Yo no conozco, Señor, en este momento las personas que están viendo este mensaje, Señor, pero tú sí y conoces sus necesidades. Y en el nombre de Jesús te pido, Señor, que tú traigas respuestas, Señor. Trae respuestas, Señor. Que tal vez la respuesta no es como nosotros la queremos, Señor. No es lo que nosotros queramos, Señor, sino lo que necesitamos, Señor. Tus planes son de bien y no de mal, Señor. Y tú traerás lo mejor para nuestras vidas, Señor. Así a veces tal vez no queramos ver con nuestros ojos físicos, Señor. Tú traerás, Señor, la mejor respuesta a nuestras vidas, Señor. Gracias porque yo creo, Señor, en lo que estoy pidiendo, en lo que yo digo, Señor. Y Espíritu Santo, en esta mañana, Señor, quita, Señor, este corazón, si hay lástima, si hay orgullo, Señor, en nuestro corazón, Señor, si hay rencor, Señor, si hay envidia, Señor, si hay algo, Señor, que impida tu fluir, que impida tu Espíritu Santo en mi vida, Señor, hoy quítalo, Señor. Hoy yo perdono, Señor. Hoy yo te entrego mi corazón, Señor. Tal vez está lastimado, tal vez está dolido, tal vez, Señor, le han hecho daño, Señor, pero tú eres un Dios de restauración, Señor. Hoy entrego mi corazón, Señor, para que tú lo restaures, Señor, para que tú lo levantes, Señor, para que tú estés, Señor, allí obrando, Señor, en mi corazón. He entendido que debo perdonar, Señor. Hoy perdono, Señor, a todas aquellas personas que tal vez han hecho daño, Señor. Hoy dame esa humildad para perdonar, Espíritu Santo. Necesito perdonar, Señor, así como también necesito pedir perdón, amado Dios. Perdona, Señor. Perdona, Señor, todo aquello, Señor, que hay en mi vida que a ti no te agrada también, Señor, perdónalo, amado Dios. Gracias, Espíritu Santo, Dios. Gracias. Y hoy, Señor, te pido, Señor, que en cada oración, Señor, que yo haga de aquí en adelante, no deje de a un lado el Espíritu Santo, quien es quien intercede por mí, Señor. Espíritu Santo, que ese Espíritu Santo, Señor, siempre esté en nuestras oraciones, Señor. Que siempre esté allí presente, amado Dios. Señor, que hay cosas que sé que hay cosas que no entiendo, Señor, que sé que hay cosas que tal vez no sé ni cómo decirlas, pero para eso está el Espíritu Santo, para que sea Él quien guíe y quien direccione mi oración, Señor. Gracias, Señor, porque no hemos sido egoístas, sino que hemos orado por las peticiones de otros. Gracias porque tú sigues fortaleciendo nuestra oración, Señor, orando por las peticiones de otros, Señor. Aumentanos esa fe, Señor. Tal vez tenemos una fe seca, tal vez tenemos una fe de la cabeza, decía el autor de este libro. Hay fe de la cabeza que tal vez nosotros creemos que esa es la fe que debemos utilizar, pero la fe viene
de acá, de nuestro corazón. Debemos creer en nuestro corazón, debemos creer en nuestra mente, Señor. Por eso, si es necesario, Señor, renovar, Señor, diariamente nuestra mente, Señor, debes hacerlo, Señor. Hoy te pedimos, amado Señor, que renueve, Señor, nuestra mente, amado Espíritu Santo, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias porque puedo edificarme, Señor, porque tú me has enseñado por medio de tu palabra, Señor, que puedo edificarme a través de lengua extraña, Señor. Tal vez, Señor, no sé cómo hacerlo, Señor, en esta mañana. Tal vez no sé cómo orar, Señor, en lenguas extrañas, Señor, pero tú, Señor, me darás esa dirección, me darás esa guianza, Señor, para poderlo yo hacer, Dios. Reconociendo, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso, que para ti no hay nada imposible, amado Señor. Hoy quiero edificarme, Señor. Quiero orar, Señor, por mí, Señor. Hoy coloca la mano tuya en tu corazón y dile, Señor, yo oro por mi corazón, yo oro por mi mente, yo oro por mi cuerpo, para que tú seas, Señor, usando, Señor, todo lo que yo haga, todo lo que yo diga, todo lo que yo pise, Señor, sea utilizado, Señor, para ti, amado Señor de la gloria. Gracias, Espíritu Santo, Dios. Gracias, Señor, porque puedo ponerme de acuerdo, Señor, con la iglesia, Señor, para orar por mis peticiones y por las peticiones de otros. Gracias por lo que tú seguirás trayendo a nuestra vida, Señor. Gracias por lo que tú seguirás haciendo en nuestra vida, Señor. Gracias, amado Señor. Hoy te doy muchas, muchas gracias, Espíritu Santo, que pueda hoy descansar en ti, Señor, que hoy yo pueda, Señor, traer a mi mente tal vez aquella promesa que en algún momento he olvidado, Señor. Hoy la traigo a mi mente, Espíritu Santo, Señor, y la confieso, la declaro en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.